Vamos a hablar sobre estrategias para la respuesta en crisis durante consultas de telesalud. Hemos notado que la telesalud es la mayor manera de recibir salud y servicios de salud durante la pandemia y queremos revisar cómo eh, in- interactuar con clientes de una forma más positiva. Tengo 5 objetivos principales que vamos a ver hoy. Primero, definir qué es una crisis. Queremos repasar factores que influyen la respuesta a un trauma cuando sucede una crisis. Tercero, cómo planificar para la gestión de crisis. Repasar modelos para intervención en crisis de casos de crisis y diseñar un protocolo para la consejería en casos de crisis para telesalud mental. Nos ayuda a comenzar con algunas definiciones para que estemos de acuerdo sobre qué estamos hablando. Voy a pasar más tiempo con la primera definición, dejando las siguientes dos para su lectura. Quiero que entiendan qué significa una crisis. Muchas veces al pensar en una crisis, pensamos en una situación grave donde debemos actuar porque algo está ocurriendo donde podríamos tener consecuencias o positivas o negativas. Al pensar en la palabra consecuencias, a veces hay un sentido negativo relacionado con la palabra. Sin embargo, consecuencias que significa que luego de actuar podría ocurrir o algo positivo o negativo. Entonces, las consecuencias podrían ser positivas o negativas que pueden salir de cualquier crisis. Y al pensar en consejería en caso de crisis, aquí hay una definición básica, un proceso que tiene como su enfoque las ramificaciones emocionales de una crisis a largo plazo. Y finalmente, intervención en caso de crisis son los pasos que tomamos para abordar la crisis usando diferentes recursos al corto plazo. All right, when we begin to look at the purpose Al comenzar a ver el propósito de la consejería en casos de crisis, hay 5 cosas principales que debemos conocer. Quiero resaltar algunos de los principales que debemos tomar en cuenta. if you notice from number one, it talks about normalizing La feelings. primera es la normalización de sentimientos y las reacciones de las personas. When we think of normalizing feelings, Al pensar en normalizar sentimientos, lo que queremos to be able dar to a entender know that the things that they're es que feeling las in their body, personas what they're feeling y emotionally, lo que those are sienten en things su that are cuerpo y normal. emocionalmente son cosas normales y está bien que están sintiendo estas cosas. This becomes important because Esto se vuelve importante porque al enfrentar una crisis, back to a place of stability queremos que vuelvan a un estado de estabilidad cuanto antes y para poder
ayudarles, primero deben entender que el sentimiento que experimentan está bien, es normal. And you look at the other three points in the middle, gives Y you los ideas puntos de en what medio you, but with the normal son person, otras cosas que se puede hacer con el objetivo a largo plazo de evitar problemas de salud mental hacia el futuro, que este tipo de consejería tendrá la posibilidad de evitar problemas en el futuro al mismo tiempo que aborda las necesidades y la crisis en el presente. All right. So when we begin to look at crisis characteristics, sir, Entonces, en cuanto a las características de las crisis, queremos enfocarnos en varias the first one is cosas. that every crisis Primero, is cada y toda crisis es complicada, the reason why we say compleja. every crisis is Decimos que toda crisis es compleja different. porque cada persona ve una crisis o su crisis de diferentes You may maneras. find yourself in a situation where you have two Tal people vez se encuentra en una situación donde dos personas han experimentado la misma situación, pero lidian con la situación de formas diferentes. Entonces, para cada persona, la crisis va a tener diferente perspectiva para ellos. we also look at when on the fourth point was that En cuanto al cuarto punto, la crisis es universal anyone. porque es algo que podría ocurrir a cualquier persona en cualquier momento. Y por ende, todos tenemos la oportunidad de tener que enfrentar una crisis en algún momento u otro. And also that crisis is time limited. También que una crisis está limitada en el tiempo. Se debe esperar que vamos a tener que enfrentar una crisis por cierto tiempo corto y limitado, no por un tiempo muy prolongado. So when we are dealing with personal Entonces, al enfrentar una crisis personal, to that crisis, reaccionamos de formas distintas. for some individuals are able Para to algunas start personas crisis and this pueden fortalecerse y salir como personas más fuertes después de la crisis. find themselves in a Algunas personas no se encuentran en modo de sobrevivencia o bloquean la crisis y eso podría devenir en problemas and then others en el receive futuro y en otras personas because they have sufren un colapso really debido a la crisis y dejan de vivir su vida normal hasta recibir alguna asistencia o apoyo inmediato. So on this slide, we're talking about some factors that happen Veamos unos factores que ocurren o antes o después de trauma y cómo afecta a la persona. one thing we see is what we call pre-trauma. Unas cosas que vemos son los factores pre-trauma y debido a Trauma a little bit more complicated. ellos el trauma podría complicarse al tratar de tratar One of the first ones
al trauma. Uno de los principales son experiencias traumáticas múltiples. Si la persona ha vivido diferentes crisis en su vida, la crisis actual puede volverse más difícil de tratar. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es un estado socioeconómico bajo, y voy a explicar eso más en detalle. O sea, al tener una condición socioeconómico bajo, no es que estas personas están mal en sí, pero tienen la propensidad de experimentar cosas que vuelven difícil lidiar con crisis por no contar con los recursos económicos para poder enfrentar sus crisis. Entonces, no estoy juzgando a las personas que están en esta categoría, es simplemente parte de la realidad de sus vidas. Al ver factores post-trauma, hay dos factores principales que quiero resaltar. Uno es la oportunidad de poder compartir su historia. He notado que cuando una persona tiene la oportunidad de hablar sobre lo que pasa en su vida, puede sobrellevar la experiencia de mejor forma porque cuentan con alguien que está escuchando su historia. Entonces, contar historias es una parte grande de muchas culturas y muchas personas reciben mucho apoyo de simplemente tener la oportunidad de contar su historia. Otro factor post-trauma que queremos considerar es un sentido de cierre. Se vuelve importante tener la capacidad de sentir que hemos cerrado un capítulo relacionado con la situación en la cual nos encontramos. Para muchas personas podría difícil encontrar ese sentido de cierre, pero siempre queremos hacer el intento para que la persona pueda seguir adelante. Entonces, al ver en la diapositiva, hay varios factores pretrauma y otros post-trauma que debemos tomar en cuenta si quisiéramos apoyar a una persona quien está experimentando una crisis. Now let's talk about some of the long Hablemos sobre los efectos a largo plazo potenciales si alguien no logra afrontar a la crisis de la mejor manera. Una de las cosas principales es lo que se conoce como ansiedad difusa. Y he visto esto con frecuencia. Quiere decir que sienten ansiedad en todas las situaciones donde se encuentran, causándoles estrés corporal en sus relaciones interpersonales o estrés en cualquier ámbito donde se encuentren. Otro es menor capacidad para resolver problemas.
Y aquí vemos que las personas se sienten tan abrumadas porque tienen que enfrentar tantas cosas en su vida. No necesitan más que problemitas pequeñas para ya no tener la capacidad para sobrellevarlas porque ya se sienten abrumadas. So this slide helps us to see that Entonces aquí are not dealt with in the right manner, vemos que si no se abordan las crisis de la mejor manera, hay muchos efectos que pueden provocar en nuestras vidas y lo que nos afecta a nivel individual también afecta a todas las personas a nuestro alrededor. next we want to talk a little bit about planning for crisis. En cuanto a planificar para la gestión de crisis, quiero decir lo siguiente. The main takeaway I want you from this Lo slide que quiero que aprendan de is how we go about esta diapositiva es cómo hacemos para establecer objetivos con las personas quienes estamos trabajando y ayudando, knowing the right type of questions to ask conocer cuáles son las preguntas acertadas que debemos hacer a las personas quienes están enfrentando una crisis. and then we want to be able to create a crisis Y luego queremos buscar crear un plan de respuesta en caso de crisis con pasos claramente identificados para poder ayudarles. all right. Next, we want to talk about crisis intervention models. Vamos a hablar sobre los diferentes modelos para intervención en caso de crisis. There's three Hay main ones we tres modelos principales que quiero resaltar. the first one is called El primer modelo se llama equilibrio, donde podemos devolver la estabilidad que la persona tenía antes de la crisis. the second is cognition, and El segundo modelo se llama cognición, donde enfrentamos los pensamientos errados so they are thinking about things from the right perspective. para poder cambiarle la perspectiva a una perspectiva más acertada, más positiva. Y luego hay un modelo de transición psicosocial donde el cliente tal vez tendrá necesidad para cambio interno o social y que necesitan nuevos mecanismos internos para afrontar estas crisis que son adecuados según las demandas de la misma. When we consider the FEMA crisis model, Al considerar el modelo de consejería de FEMA, la Administración de Gestión de Emergencias del Gobierno Federal, hay diferentes factores que toma en cuenta en su modelo de consejería en casos de crisis. Primero, ellos dicen que ayuda a las personas a entender lo que están experimentando y viviendo. it's important for us as we are helping people who are going Es importante para nosotros quienes estamos ayudando a las personas experimentando una crisis que ellos entienden lo que están experimentando, porque puede ser que ocurren cosas en su cuerpo o en sus emociones que no son going on with me right now. conocidos para ellos y queremos que entiendan lo que les está pasando. Another thing is being able to validate and affirm Además, reaction. queremos validar y afirmar las reacciones de las personas. Counseling from
aprendí de mi trabajo en consejería por tantos años es que la mayor parte de poder ayudar a alguien a lidiar con sus sentimientos es ayudarle a entender y aceptar sus sentimientos y que esos sentimientos son significantes y a la vez importantes. Y también poder lograr ofrecer asistencia práctica a la persona que está en crisis. Al pensar en la jerarquía de necesidades de Maslow, vemos en la parte inferior que hay que tener que responder a las necesidades básicas antes de poder responder a las otras necesidades. Entonces, al ver este modelo de consejería, debemos asegurar que se responde a las necesidades básicas antes de comenzar a enfrentar sus necesidades para salud mental. Si queremos hablar sobre el modelo con 6 pasos para intervención en caso de crisis, quisiera resaltar 2 puntos aquí. Primero, simplemente escuchando lo que el cliente o la cliente esté pasando. Es importante darnos cuenta que cuando una persona está luchando con algo, necesita que alguien esté escuchando todo lo que le está pasando, aun cuando la persona quien escucha no entiende necesariamente la relevancia de lo que está pasando. Y al poder hacer eso para la persona, le ayuda al cliente a identificar el problema, también le ayuda a darle seguridad y le ayuda en sí cuando se puede escuchar de la mejor manera. En cuanto a la actuación o responder, queremos darles cosas específicas donde responder. Entonces, por eso fijamos metas en la consejería. Y en parte de eso vemos las opciones que tienen, las oportunidades para planes que tienen para crecer y conseguir su compromiso. O sea, no solo hacer planes, pero asegurar que estén comprometidos con la implementación de esos planes. Entonces, al hacer un diagnóstico o evaluación ABC, vemos 3 cosas principales. Queremos ver su afecto emotivo para asegurar que no esté fuera de lo normal. Y si así es, debemos trabajar sobre ello. Tenemos que también ver algunos comportamientos específicos que están causándoles más daño en su vida y ayudarles a reducir eso para que pasen a una nueva etapa. Y por último, queremos examinar su estado cognitivo, preguntando si la crisis se ha agravado a través de pensamientos errados. Entonces, estado emotivo o estado de ánimo
Comportamientos y estado cognitivo son los tres aspectos que queremos evaluar al definir la crisis. So as we begin to take action, Entonces, al comenzar a tomar acción, quisiera resaltar 3 o 4 cosas que aparecen aquí en estas listas. one thing is important for us is that we all Es importante para nosotros es siempre lograr ver las diferencias individuales. one thing that can cause more damage. Una cosa que puede causar más daño que bien en cualquier situación es si suponemos cosas sobre una persona basada en su apariencia externa y eso nunca está bien. Debemos asegurar que estamos viendo a la persona como individuo y tratándoles y dándoles servicios como individuo para que reciban la ayuda que necesitan. Also, we want to acknowledge client safety. We want to make sure Queremos también reconocer la seguridad del cliente set safe outlets to be able to talk about what's going que on in their se siente seguro y que tenga entornos donde poder desahogarse de forma segura. And we also want to use client coping. También And what I mean by this is that we want to queremos aprovechar las fortalezas del cliente en el afrontamiento de la crisis, o sea, aprovechar lo que ellos ya hacen bien para poder sobrellevar la crisis. these coping skills could be things such as Estas habilidades de afrontamiento podrían incluir respiración o técnicas de respiración, técnicas de conciencia plena, cualquier práctica que podría devolverle al cliente ese sentido de so tranquilidad. slide gives a very good overview Esta diapositiva nos da unas ideas de cómo tomar acción cuando estamos frente a un cliente que esté en crisis. Next, we want to talk about the counselor's role. Hablemos sobre el papel del consejero. We've talked already about listening to their concerns. Ya hablamos sobre escuchar a sus inquietudes y que la escucha es un punto clave. Current client functioning. También Know queremos what all can they handle in this moment. lidiar con el funcionamiento actual del cliente y ver qué es lo que pueden hacer durante este momento de la crisis. And also talk about speaking clearly and in the present about the problem. Y es importante hablar de forma clara en el presente tiempo sobre el problema. Or we can stay in the moment with the client Es importante mantenernos en el momento presente con el cliente hasta el punto posible y eso le ayudaría a poder enfrentar lo que le está pasando en este preciso instante. surviving and moving on. Sobrevivencia y progreso. The two main things I want to look at on this slide. Quiero ver dos cosas así. Queremos que nuestros clientes estén conscientes de lo que sienten emocionalmente. A veces es enojo o ira, Sadness. tristeza. It can be a feeling of loss. Puede ser que están experimentando una pérdida. Podría ser muchas cosas. So because of that,
Y debido a eso, queremos que los clientes estén conscientes de sus sentimientos y lo que sigue, que puedan externalizar estas emociones. And as we consider externalizing the Y al considerar la externalización de las emociones, lo que buscamos es que desde adentro de su cuerpo sacan afuera sus emociones, hablando sobre lo que están sintiendo en ese momento. now, believe when we are effective in helping our clients to be Entonces, aware al ser eficaces en ayudarles of their emotions, a estar consciente sobre sus sentimientos y externalizarlas, podemos ahí comenzar a ayudarles. so now we want to transition Entonces, ahora queremos developmental transicionar y empezar a ver in general. crisis en telesalud mental. Hemos estado viendo crisis de forma general y ahora queremos ver las crisis cuando se trata de una consulta de telesalud mental virtual. One of the first things we want to do Una de las primeras cosas que se quiere hacer es prepararse para la crisis antes de que ocurra. it is always easier Siempre es más fácil enfrentar un problema si tenemos lineamientos ya establecidos antes de encontrarnos en una situación. Y para apoyar con esto debemos contar con un protocolo para casos de crisis y ya vamos a hablar sobre we ello. want to know the state law Queremos conocer las leyes estatales mandated to report y lo que tenemos la obligación de reportar y denunciar. and most importantly we want to Y know más importante, queremos saber dónde se encuentra geográficamente cada vez que se reúne con nosotros en una sesión. so I'm going to combine two of the points on this slide. Y aquí se combinan dos puntos porque hay traslape entre ellos. Express any type of suicidal Si su cliente expresa ideación suicida o homicida, debemos evaluar sus intentos, planes y comportamientos or hurting someone else. relacionados con la posibilidad de querer hacerse daño a sí mismo o a otras personas. Also, if a client is También si un cliente reporta cualquier abuso hacia un niño o persona discapacitada, debemos apegarnos a las leyes estatales al respecto. and it's important for us to realize our state laws are going to look Es different. importante Something that happens in New York will look different than que las leyes estatales son diferentes en diferentes estados y por eso es muy importante conocer las leyes estatales para así saber cómo responder si surge algunos de estos problemas. Lo que pasa en Nueva York no es lo mismo que lo que tendría que pasar en Arkansas, por ejemplo. so as I just mentioned, we talked about knowing your Acabo de mencionar la importancia de conocer las leyes en su estado donde trabaja usted y también conocer las leyes en el estado donde se encuentra su cliente en el momento de la sesión. Eso es muy importante. also knowing what your state law También debes saber lo que dicen las leyes en los estados sobre
internación en casos de emergencia, porque también hay diferencias entre las leyes en cuanto a hospitalización en casos de emergencia entre los estados. As a part of your informed consent, Como parte de su proceso de consentimiento informado, debe asegurar que cuente con información sobre alguna línea telefónica para crisis que estaría disponible para el cliente cuando usted no se encuentra disponible. En mi caso, uso la línea telefónica nacional para casos de crisis, pero ustedes tendrán tal vez otros recursos locales also sometimes a que crisis funcionen bien. middle of the session. También una crisis podría desatarse durante la sesión. You may have to send Y al saber dónde se encuentra su cliente, tal vez va a tener que enviar servicios de emergencia a su ubicación para darles asistencia durante su crisis. and sometimes a crisis Y a veces have a disconnection with your client in the middle. una crisis podría ocurrir y se pierde la comunicación con el cliente. Y en ese caso podría tener que proceder con su protocolo de crisis, aunque haya perdido la comunicación con su cliente, basado en lo que ya aprendió. Por eso es muy importante saber dónde se encuentra geográficamente su cliente en todas las sesiones para poder enviarles apoyo presencial si fuera necesario. When considering your intake En procedures, cuanto a los procedimientos al recibir un nuevo casos, necesita conseguir cierto tipo de datos e información de sus clientes. one, you want to have a Primero, ultimate contact person, emergency tiene que conocer otra persona de contacto en caso de emergencia y cómo comunicarse con esa persona si tiene dificultades para comunicarse con su cliente. two, you want to make sure you Dos, have access to quiere asegurar tener acceso a socorristas en out to your client locales can. quienes podrían recurrir donde está su cliente y a darle apoyo lo más rápido posible. Y si fuera necesario. Tres, Updating the client's quiere siempre actualizar la dirección física del cliente. has changed or Si se nota en la sesión de telesalud que la apariencia del lugar donde están ha cambiado, tendría que asegurar con la persona que no han cambiado de ubicación geográfico para esta sesión. and this will help you to Esto le va a ayudar good services for your client and also a proveer buenos servicios y para asegurar la seguridad de ellos durante la crisis y al hacer uso de telesalud mental. now after the crisis Ahora, luego de la crisis, queremos evaluar al cliente. one of the first things we want to see is Una de las primeras cosas es decidir si siempre sigue siendo una persona
para la cual la telesalud sería apropiado. Si han intentado hacerle daño a sí mismo en múltiples ocasiones, la terapia en línea puede no ser la forma más indicada para apoyarles. También, si han sido ingresados a un hospital, debe conseguir una autorización para conseguir información del hospital y así contar con la información más actualizada sobre su tratamiento. Y si se sigue con terapia y consejería en línea con el cliente, debemos contar con otros apoyos externos, saber quién es su médico, su psiquiatra, para saber quiénes más podrían trabajar con su cliente si fuera necesario. So to review some of the things we talked. Entonces, para repasar algunas de las cosas que hemos hablado hoy, primero, queremos asegurar siempre estar preparados para una crisis porque una crisis puede ocurrir en cualquier momento. Y parte de estar preparados es conocer las leyes en nuestro estado y en el estado donde se encuentra el cliente para poder conseguirles los recursos apropiados y así asegurar la seguridad del cliente. También en su consentimiento informado, quiere enumerar su protocolo en caso de emergencia, especialmente en un entorno en línea, para que el cliente sepa lo que ocurriría. Esto ayuda al cliente saber que usted quiere proteger su salud al futuro y que si va a tener que tomar alguna medida que no es de su agrado, que ellos saben eso de antemano, que está dentro de su protocolo en caso de emergencia. También siempre queremos conseguir información y contactos de emergencia antes de que ocurra una crisis y así estar preparados. Y queremos seguir nuestro protocolo cuando sea necesario. Y así podríamos evaluar si seguimos proveyendo servicios en línea o si buscamos otro proveedor para la persona.